En este vídeo vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento de funciones y luego veremos un criterio para identificar tramos crecientes o decrecientes a partir del signo de la derivada de la función. Entonces vamos a empezar con una función creciente. ¿Qué es una función creciente? Entonces, diremos que f es creciente en x0 es un punto, f una función, f va a ser creciente en x0 si y solo si ocurre lo siguiente. Tiene que existir un intervalo bueno, más que un intervalo, esto lo he puesto mal, no es un intervalo, pero es un entorno. Si solo si existe un entorno x0 menos r, x0 más r de x0, tal que si x pertenece al intervalo x0 menos r, x0, entonces f de x ha de ser menor o igual que f de x0. Y si x pertenece a x0, x0 más r, entonces f de x ha de ser mayor o igual que f de x0. Luego esto lo voy a explicar luego con un ejemplo gráfico para que lo entendáis mejor. Análogamente podemos definir que es una función decreciente. Entonces lo voy a poner aquí encima rojo porque es casi exactamente lo mismo. Una función f es decreciente en x0 si y solo si existe un entorno x0 menos r, x0 más r de x0, tal que si x pertenece a la izquierda de x0 en este intervalo, en este entorno, es decir, si x pertenece a x0 menos r, x0, entonces f de x ha de ser mayor o igual que f de x0. Y si x pertenece a x0, x0 más r, entonces f de x ha de ser menor o igual que f de x0. Podemos definir una función estrictamente creciente o una función estrictamente decreciente sin más que poner estas desigualdades estrictas. Es decir, aquí en vez de ser un menor o igual sería un menor y aquí en vez de ser un mayor o igual sería un mayor. Entonces eso sería una función estrictamente creciente. Y análogamente para una función estrictamente decreciente. Entonces ahora os voy a explicar esto con un ejemplo gráfico para que lo entendáis mejor. Lo voy a poner mejor en blanco. Entonces si tenemos aquí una función f, esto es una función f de x, vemos que es una función creciente. Si aquí representamos los valores de x y aquí representamos los valores de f de x, vamos a ver que en este punto x0 efectivamente f es estrictamente creciente, sin más que usar esto de aquí. Entonces, queremos ver que f es estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque sabemos, a simple vista, vemos que f es estrictamente creciente en este punto. Entonces, vamos a comprobarlo con esto que os he dicho aquí para que veáis que esto es cierto. Entonces, tiene que existir un entorno x0 menos r, x0, tal que ocurre esto. Y efectivamente ese entorno existe. Por ejemplo, si cojo este x0 menos r y aquí cojo x0 más r, entonces a la izquierda de x0, es decir, si estamos aquí, si cogemos un x por aquí, en esto que estoy rayando a rojo, por ejemplo, cogemos este que sea igual a x, f de x va a ser esto va a ser f de x, f de x0, este es el punto x0, por tanto f de x0 va a ser esto, y vemos que f de x es estrictamente menor que f de x0, que es lo que pone aquí. Si x pertenece a x0 menos r, x0, entonces f de x es menor o igual que f de x0. En este caso es estrictamente menor que f de x0 porque vamos a ver que es una función estrictamente creciente. Y si estamos a la derecha, es decir, si x pertenece a x0, x0 más r, es decir, si estamos por aquí, cogemos un x que esté por aquí en esto que estoy rayando amarillo, por ejemplo este, entonces vamos a ver cómo es, bueno, supongamos que esto me sale recto, vaya, bueno, más o menos recto, sí, esto sería
esto sería f de x, cuando x pertenece a x0, x0 más r, y vemos que f de x en este caso es estrictamente mayor que f de x0. En este caso f de x mayor o igual que f de x0, pero la desigualdad es estricta. Por tanto, vemos que f es estrictamente creciente en x0. Bueno, ahora vamos a ver el criterio que os había mencionado al principio del vídeo. Un criterio para identificar tramos crecientes o decrecientes a partir de la derivada. Entonces, nos van a dar una función f, un punto x0, y nos van a preguntar, f es, estudia el crecimiento o decrecimiento de la función f en ese punto x0. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Calculamos f' de x y la evaluamos en f en x0. Si f' de x0 es mayor que 0, entonces f es creciente en x0. Y luego hacemos otro caso es que sea decreciente. Entonces hacemos la derivada de f de x y la evaluamos en x0. Y si f' de x0 es estrictamente menor que 0, entonces f es decreciente en x0. Entonces, si f' de x0 es mayor estrictamente que 0, entonces f es creciente en x0. Y si f' de x0 es estrictamente menor que 0, entonces f es decreciente en x0. Ahora vamos a poner un ejemplo para ver esto, para aplicar esto que os acabo de decir. Ejemplo. Supongamos que f de x es igual a x cubo menos 6x cuadrado más 5. Entonces, calculamos la derivada. F' de x es igual a 3x cuadrado menos 6 por 2, 12 por x elevado a 2 menos 1, 1, y derivamos el 5 que es 0. Entonces nos quedaría así la derivada de f de x. Ahora queremos ver dónde es creciente y dónde es decreciente esta función. Bueno, esto se puede poner de esta forma. Se puede poner como 3x por x menos 4. Entonces, esta función f' de x, porque f' de x es una función, o sea, la derivada de la función f, se anula en x igual a 0 y en x igual a 4. Entonces, vamos a ver qué ocurre en estos intervalos. En el menos infinito 0, en el 0, 4 y en el 4 más infinito. Entonces, si x es menor que 0, calculamos f' de x. F' de x va a ser 3x que es menor que 0. Es decir, esto es menor que 0. Y si x es menor que 0, esto también va a ser menor que 0. Por tanto, algo menor que 0 por algo menor que 0 es algo mayor que 0. Entonces f' de x es mayor que 0. Y aplicando lo que hemos visto aquí, si f' de x0 es mayor que 0, entonces f es creciente en x0. Por tanto, si x es menor que 0, f' de x es mayor que 0, implica que f creciente en menos infinito 0. En cualquier punto que esté en menos infinito 0, f es creciente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando x pertenece al intervalo 0, 4. F' de x, por ejemplo, si cogemos x igual a 1, f' de x va a ser, vamos a borrar esto, cogemos x, por ejemplo, igual a 1. Entonces f' de x va a ser 3 por 1, que es 3, por 1 menos 4, que es igual a 3 por menos 3, que es igual a menos 9, que es menor que 0. Entonces f' de x va a ser menor que 0, estrictamente. Implica que f es decreciente en el intervalo 0, 4. ¿Y qué pasa si x pertenece a 4, más infinito? Es decir, si 4 es estrictamente mayor que 0, bueno, pues que f' de x es mayor que 0, estrictamente. ¿Por qué? Bueno, cogemos aquí un x mayor que 4, entonces 3x va a ser mayor que 0,
Y x menos 4, como x es mayor que 4, va a ser también mayor que 0. Entonces, la derivada va a ser mayor que 0. Y esto implica que f es creciente en 4, más infinito. Esto ha sido todo por hoy. Si tenéis alguna duda de una función que no sepáis mirar si es creciente o decreciente, pues no tenéis más que decírmelo. Yo subiré un vídeo explicando cómo se hace.